parcial. ¿Ustedes cómo están haciendo con anfiteatro? ¿Están yendo a la universidad o es virtual también? Estamos yendo por grupos, doctora. Ah, ya. O sea, grupos pequeños están entrando al anfiteatro. De a 15. De a 15. Ah, perfecto. Ah, bueno. Entonces, la clase que vamos a ver hoy se llama calcio fosfato, un poco de magnesio. Voy a empezar entonces a compartir el tema para mirar. ¿Sí están viendo ahí? Sí, doctora. Perfecto. Ahí está más grande ya. Entonces vamos a ver cómo el equilibrio de calcio, fósforo y magnesio es tan importante en el organismo. ¿Por qué? Pues porque el calcio básicamente es el catión que tiene en mayor cantidad del cuerpo, de tal manera que tiene alrededor de 25.000 milimoles, que equivalen a 1 kilogramo, para que está en un individuo promedio de un peso normal. ¿Con qué? Con una ingesta habitual de calcio más o menos al día de unos 1.000 miligramos y 900 miligramos días excretamos por las heces. ¿Dónde encontramos calcios? Pues en muchos derivados lácteos, pero también en verduras, en frutas. Allí encontramos calcio. Por eso es que una alimentación variada es tan importante para que ingresemos estos electrolitos. ¿Cómo está distribuido el calcio en la circulación básicamente? El 99% del calcio que llega al organismo generalmente está en el esqueleto, de tal manera, ¿formando qué? Pues formando cristales de hidroxiapatita. En el fluido extracelular contiene alrededor de 22.5 milimoles y 9 milimoles están en el suero, mientras que 500 milimoles de calcio son intercambiados entre el hueso y el líquido extracelular todos los días, de tal manera que nosotros estamos movilizando diariamente calcio en el metabolismo celular. Principalmente, ¿cómo está el calcio? Pues unido básicamente en un 40% a proteínas, en un 50% está ionizado como catión, básicamente, y unido a aniones sulfato y fosfato en un 10%. De tal manera que el calcio, dijimos, lo podíamos tener unido a las proteínas, calcio adosado en las proteínas en un 40%, dijimos el 50% estaba como calcio más 2, libre en el plasma sanguíneo y es el que tiene actividad biológica, y un 10% lo teníamos unido o bien a fosfatos, formando fosfatos de calcio, o bien formando citratos de calcio. De esa forma nosotros podemos intercambiar. ¿Qué quiere decir? Que podemos sacar calcio de la albúmina para que quede libre, o podemos sacar calcio de los fosfatos y de los citratos y aún de resorción ósea para que quede libre y tenga actividad biológica. ¿Por qué es tan importante el calcio? ¿Quién me quiere decir por qué? Además de estar unido al hueso, ¿por qué es tan importante? Porque puede servir como buffer en el equilibrio ácido-base. Uno, ¿qué más? Porque es uno de los principales electrolitos en cuanto a la contracción del músculo liso y esquelético. Exactamente. ¿Por qué más? También para la regulación de la hormona paratiroidea. Listo, para regular la liberación y no liberación de hormonas. ¿Qué más? Para hacer conexión de neurotransmisores. Si no hay entrada de calcio a la neurona, que eso lo vemos en el otro semestre,
no se puede hacer liberación de los neurotransmisores que son los que nos están dando comunicación. Entonces, por eso es que también es muy importante el calcio. Dijimos entonces que es el constituyente esencial del hueso, por lo tanto, si hay descalcificación, pues podemos tener osteoporosis, osteomalacia y todas esas derivaciones de calcios porosos, básicamente. Es el elemento que protagoniza funciones esenciales en la vida del organismo. ¿Por qué? Porque ya dijimos, está en la conectividad nerviosa, está en la contracción muscular y dijimos es el importante función estructural del hueso porque él es el que da esa matriz ósea para tener entonces resistencia básicamente. De tal manera que el hueso también es una estructura viva. ¿Qué quiere decir? Que la tenemos en constante recambio. ¿Cómo hacemos ese recambio? Pues dependiendo de la necesidad que tenga el organismo de tener calcio libre. De tal manera que el hueso, dijimos, estas calcificaciones están formadas por hidroxiapatito, que es el mineral que tiene 10 unidades de calcio, 6 unidades de fosfato y 2 hidroxilos básicamente. De tal manera que representa el 99% de todo el calcio en el cuerpo y el 80% de fosfato también en el cuerpo. ¿Cómo es la calcemia y los valores de calcio normales? Dijimos que los valores de calcio normales pues están regulados por hormonas, hormona paratiroidea, vitamina D y aún calcitonina. De tal manera que está regulada con valores de calcio total más o menos entre 2.1 y 2.6 milimoles por litro, o también en algunos laboratorios lo pueden presentar en miligramos por decilitro, que está entre 8.5 y 10.5 miligramos por decilitro. Mientras que el calcio ionizado tiene concentraciones de 1,1 a 1,4 y el calcio en el suero de 8,5 a 10 miligramos por decilitro. De tal manera que en esta forma tenemos concentraciones de calcio dentro de los valores normales. La cantidad de calcio total varía con el nivel de albúmina. ¿Qué quiere decir? Pues si tenemos un pH normal, hay calcio unido a la albúmina, pero el 50% va a estar libre, ionizado. Pero cuando hay variaciones de pH, si estamos entonces hacia la alcalinidad, pues básicamente esos calcios, o hacia la acidez, esos calcios pueden estar unidos o se despegan de la proteína para quedar como calcio ionizado. De tal manera que ese calcio ionizado también, pues muchas veces no es que varíe con el nivel de albúmina, sino que la albúmina es la que pega ese calcio y lo mantiene dentro de esas concentraciones normales. Dentro de la pirámide de los electrolitos, el calcio es el de mayor concentración, seguido del sodio, luego del potasio y por último el magnesio. De tal manera que en esa forma nosotros, en esa pirámide, podemos tener estas concentraciones de electrolitos para un adulto de 70 kilogramos de peso. Ese calcio, ¿dónde lo encontramos? Pues lo encontramos en el esqueleto, dijimos, haciendo calcificación y mineralización en el hueso. En los tejidos blandos también encontramos, por eso muchas veces en tejidos blandos se hacen calcificaciones, tipo en el riñón, en la vesícula biliar, que pueden hacer obstrucciones tanto biliares como renales y que pueden causar patologías ya básicamente. Líquido extracelular. También tenemos calcio metido entonces en los líquidos del oído, que son los que dan el equilibrio, y allí también lo podemos tener en esos tejidos del oído. De tal manera que también lo encontramos, ese calcio intracelular se mantiene entonces a partir del contenido del exterior. Y el calcio extracelular dijimos que estaba regulado por la glándula paratiroides, en el intestino por la ingesta, en el esqueleto por la resorción o fijación de hueso en el hueso y el riñón. De tal manera que todos estos
órganos generalmente contribuyen a que nosotros tengamos una calcemia y un fosfato dentro de los límites normales. En el comportamiento de los líquidos intersticial, donde las concentraciones de albúmina son muy pequeñas, ese calcio se encuentra predominantemente en forma ionizada, pero en equilibrio con la concentración de iones de calcio en el plasma, de tal manera que podemos encontrar entonces en el intersticio calcio en concentraciones de 1.25 milimoles por litro y calcio unido a la proteína 0 para tener en el líquido extracelular 1.25 milimoles por litro. Y en el plasma, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues tenemos calcio ionizado en 1.25 milimoles, pero tenemos entonces calcio unido a las proteínas en 1.25 para tener una concentración plasmática de 2.5 milimoles por litro. De esa manera, entonces, nosotros regulamos tanto el calcio intersticial como el calcio plasmático. Efectos de cambios en el pH, dijimos entonces, si tenemos un calcio normal, generalmente, pues tenemos entonces calcio libre y calcio unido a las proteínas que están en equilibrio básicamente. Pero que si tenemos una acidosis, se nos aumenta, se nos libera el calcio unido de las proteínas hacia tenerlo libre y por lo tanto se nos aumenta la calcemia en el líquido extracelular. El calcio ionizado se aumenta básicamente, está mucho más aumentado. Y en las alcalosis pasa lo contrario. El calcio se pega a las proteínas y se disminuye el calcio ionizado, que es el que tiene actividad biológica. De tal manera que el pH influye muchísimo si tenemos aumento o disminución de calcio ionizado. De tal manera que eso hace que entonces con cambios de pH en el plasma sanguíneo, en alcalosis, pues nos aumente la unión a las proteínas y nos disminuya el calcio iónico, y en las acidosis pasa todo lo contrario. Disminuye el de las proteínas y aumenta el ionizado. De tal manera que a pHs de 7, 4, pues nosotros vamos a tener entonces aquí equilibrios entre el calcio iónico y el calcio ionizado. ¿Por qué es importante? Pues porque también estos desequilibrios pueden producir hipocalcemia en pacientes que tienen alcalosis, cuyo calcio totalmente es normal, pero su calcio ionizado puede estar disminuido. Entonces, en esa forma nosotros. ¿Qué pasa con los efectos sobre la albúmina, básicamente? Esos pacientes con albúmina sérica baja, generalmente el calcio plasmático total será bajo, pero el calcio libre estará normal, de tal manera que si nosotros teníamos esta concentración normal en el plasma sanguíneo, en donde teníamos 2.5 milimoles por litro, pues en albúmina sérica baja vamos a tener entonces la misma concentración de calcio en el plasma, pero se disminuye el calcio unido a las proteínas, y eso nos da entonces que con esa disminución de albúmina el calcio plasmático se disminuye en 0,5 unidades, de tal manera que quedaría en 2 milimoles por litro. ¿Cómo se hace entonces la ingesta de calcio y de fosfato, básicamente? El calcio, dijimos que en un adulto normal tenemos que ingerir alrededor de 800 a 1000 miligramos por día, que equivalen a 20.000 milimoles día. ¿Dónde lo encontramos? Pues lo encontramos básicamente en todos aquellos compuestos lácteos y vegetales también, y las necesidades fisiológicas varían dependiendo también de la edad, dependiendo de la ingesta y dependiendo entonces del estado de alguna manifestación clínica. En la infancia se requiere mucho más calcio porque estamos haciendo calcificación. En el embarazo y la lactancia también se requiere una mayor ingesta de calcio, y en las mujeres posmenopáusicas también generalmente
se requiere una ingesta mayor de calcio, porque generalmente la tabla ósea se forma hasta los 30 años y después de los 30, ¿y se forma con qué? Con ejercicio, haciendo una buena ingesta de calcio y un buen estilo de vida. A partir de los 30 años comienza a declinar entonces la calcificación del hueso y por eso es que ya las personas adultas pues tienen osteoporosis o tienen deficiencia de calcio básicamente y los huesos se van poniendo frágiles. Por eso es que es tan importante en la edad en que ustedes tienen hacer tabla ósea con ejercicio porque el calcio se fija al hueso. El fosfato, que también es otro ion importante, pues lo tenemos que ingerir alrededor de 800 a 1400 miligramos por día, presente casi en todas las comidas, leche, cereales, derivados de huevos, carnes. Allí entonces también encontramos fosfato, que es el otro ion. ¿Cómo se regula la absorción y el manejo de calcio? Nosotros dijimos que lo tenemos que ingresar por la comida, de tal manera que por la comida vamos a hacer absorción de calcio. Calcio que movemos al líquido extracelular que lo puede llevar a formación de hueso o hueso que puede llevar resorción de calcio, magnesio, fosfato, calcio y magnesio del líquido extracelular que se filtra por el riñón para ser manejado por el riñón y vamos entonces a comenzar cada una de estas movimientos del calcio. Vamos a mirar cómo es la absorción básicamente. De tal manera que el calcio por absorción, el que comemos por la dieta, principalmente en la parte del duodeno y el yeyuno y algo de hilón y colon se absorbe básicamente. ¿Cuánto se absorbe? Pues lo que ingiramos, casi el 57% de ese calcio de la dieta se absorbe allí, dependiendo de qué, dependiendo del calcio ingerido y de la biodisponibilidad que tengamos. ¿Por qué? Porque hay muchos alimentos como oxalacetatos, como fitatos, que reducen como la teína, la cafeína, que reducen la absorción de calcio. Y ese resto de calcio que ingerimos básicamente se elimina entonces por heces y ese calcio no ingerido, no absorbido, más la secreción intestinal, pues forma ese calcio de eliminación. Dijimos, ¿cuáles son los mecanismos entonces? ¿Cómo podemos absorber calcio? Pues dijimos, un mecanismo es transporte activo mediante proteínas transportadoras que hay en las vellosidades del enterocito y en esa forma entonces se hace en un 90% y por difusión pasiva a través de esas células del enterocito en un 10%. De tal manera que en el borde en cepillo de esos enterocitos hay una enzima que se llama adenosiltrifosfatasa, que es dependiente de calcio y es la que permite entonces que nosotros podamos hacer este transporte de calcio y es un proceso regulado ¿por quién? Por la vitamina D activa, que es la 1,25 dihidroxicolecalciferol y la hormona paratiroidea activa, son las que regulan entonces ese mecanismo de transporte activo dentro de los enterocitos para poderlo llevar al plasma sanguíneo. De tal manera que de ese calcio que nosotros absorbemos, el 25% entra al líquido extracelular, ¿sí? Que son 25 milimoles día y el 75% sale entonces por excreción. Dijimos que de ese 100% que ingerimos de calcio en la alimentación, un 40% entraba como absorción, pero volvíamos a secretar un 15% para que nos quedara entonces este 25% de calcio básicamente como absorción, que son esos 25 milimoles por litro. De tal manera que en esa forma nosotros absorbemos una gran cantidad, pero secretamos al intestino nuevamente un 15%.
¿Cuáles son los estímulos de absorción? Entonces dijimos principalmente la vitamina D. ¿Qué quiere decir? Esa vitamina D aumenta la absorción de calcio. Por eso nos tenemos que exponer al sol, por eso tenemos que activar esa producción de vitamina D a partir del colesterol para que se hagan las hidroxilaciones en el hígado y en el riñón, que las vamos a ver. También, dependiendo de la hormona del crecimiento, del medio ácido del intestino y del aumento de una dieta proteica, de tal manera que son los estímulos de absorción de calcio. ¿Quiénes inhiben la absorción de calcio? Pues la relación calcio-fosfato. Si esa relación de calcio-fosfato es superior a 2, pues entonces allí se va a inhibir esa, porque ¿qué quiere decir? Que hay mayor cantidad de fosfato. Dijimos que alimentos generalmente como fitatos, como oxalacetatos, como ácidos grasos y cortisol, pues inhiben también esa absorción de calcio y la alcalinidad del intestino. Y hay mucha gente que generalmente después de una comida, entonces dice, como comí tanto, pues me voy a tomar entonces un bicarbonato, alcalinizan el intestino y no dejan absorber calcio. Por eso es que es tan importante que tampoco después de la comida se coman entonces esos calcios, básicamente vuelvan alcalino el intestino. Causas más frecuentes de déficit de absorción de calcio, pues básicamente si tenemos una dieta pobre en calcio, si tenemos deficiencia de vitamina D, si tenemos falta de respuesta en el intestino de esa vitamina D, el exceso de glucocorticoides o de hormonas tiroideas y el síndrome de mala absorción van a ser causas frecuentes de deficiencia en la ingesta de calcio básicamente. Eso es la absorción. Ya dijimos entonces, absorbemos calcio, calcio que entramos al líquido extracelular, calcio que movemos hacia el hueso y calcio que manejamos por la carga renal. De tal manera que en un día entran básicamente 0,2 gramos al líquido extracelular, del líquido extracelular pasan al riñón por filtración, unas 10 gramos día, pero la mayoría del calcio se reabsorbe otra vez y regresa al líquido extracelular, y también de ese calcio que está en el pool de calcio del líquido extracelular, pues 0,5 se mueven hacia el hueso y se reabsorben 0,5 por día del hueso, 0,5 gramos por día. De tal manera que solamente lo que dejamos escapar son 0,2 gramos día por el riñón y más o menos 0,8 gramos día, dependiendo de la ingesta por intestino. ¿Cómo es el manejo renal del calcio? ¿Hasta ahí quedó claro cómo es el manejo de absorción? ¿Sí quedó claro? Sí, señora. Bueno, vamos a mirar qué pasa en el riñón entonces. Dijimos que se filtra calcio por el riñón. ¿Cuál se filtra? Pues el calcio ionizado. El calcio ionizado que está libre se filtra por el riñón, por ese proceso de filtración renal, pero no se filtra el calcio unido a las proteínas. No difunde a través de las membranas porque queda unido a la proteína y sigue corriendo por el torrente sanguíneo, y el calcio unido a aniones plasmáticos sí es ultrafiltrable, como fosfatos de calcio, como citratos de calcio. De tal manera que se filtra casi todo el calcio no unido a proteínas. ¿Y dónde se hace esa reabsorción? Pues básicamente el 99% se reabsorbe y solamente del 1 al 3% se elimina por orina. ¿Cómo hacemos esa reabsorción? Dijimos, en el túbulo proximal hay un gradiente electroquímico que reabsorbe sodio, agua y calcio a la vez, ¿sí? Entonces, por aquí, por este gradiente electroquímico, se hace entonces reabsorción de calcio
en el asa de Henle hay una diferencia de potencial por la bomba sodio-potasio e intercambio de calcio por sodio, y en esa forma nosotros reabsorbemos también en el asa de Henle una cantidad de calcio en el túbulo distal, básicamente regulado por la hormona paratiroidea, que dependiendo también de las concentraciones plasmáticas se libera o no esa hormona paratiroidea, y con eso entonces también reabsorbemos, y en ese pool reabsorbemos en el túbulo proximal, asa de Henle y túbulo distal, se reabsorbe ese 99% del calcio, y solamente eliminamos por orina del 1 al 3% del calcio manejado por el riñón. De tal manera que dijimos, cuando llega aquí al túbulo distal, pues ya se ha reabsorbido casi el 98-99%, y solamente el 1% se elimina por orina. De tal manera que las pérdidas totales y urinarias son del 4 a 6 milimoles por día, que es igual a la absorción intestinal neta diaria, básicamente, para obtener que un pool entonces de alrededor de 25.000 milimoles por día de ese calcio. ¿Cómo es el control de calcio? Entonces, en las nefronas dijimos, ese calcio unido a las proteínas plasmáticas no se filtró, solamente es ultrafiltrable el 60%, y para calcular la carga filtrada de calcio se hace una corrección en la unión a proteínas, de tal manera que si tenemos una tasa de filtración glomerular de 180 litros día y el calcio total en el plasma es de 5 miliequivalentes por litro, entonces la carga filtrada de calcio, ¿a qué va a ser igual? Pues a esos 180 litros día, que es la filtración glomerular, por los 5 miliequivalentes por litro de calcio que tenemos en el plasma, que equivalen a 540 miliequivalentes día. De tal manera que eso es la carga filtrada que básicamente hace el riñón de calcio cada día. Esa reabsorción de calcio es paralela al sodio. ¿Qué quiere decir? Reabsorbemos sodio en el túbulo proximal y reabsorbemos calcio, y ya en el túbulo proximal casi el 67% del calcio se ha reabsorbido básicamente junto con el sodio. Cuando la reabsorción de sodio está inhibida por la expansión de volumen generalmente, simultáneamente se inhibe, entonces si se aumenta el volumen plasmático, también se disminuye entonces la reabsorción de calcio. Y cuando se estimula la reabsorción de sodio por la contracción en el volumen, también entonces llevamos sodio y calcio al plasma sanguíneo. ¿Cómo se hace el control entonces en esa rama ascendente del calcio? Dijimos, igual que el sodio, el 25% de esa carga filtrada de calcio se reabsorbe en la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Dijimos, en este segmento la reabsorción de calcio se produce o bien por vía paracelular o bien por vía, por absorción de las células, de tal manera que nosotros, arrastrado por sodio, por esa vía paracelular podemos llevar calcio, que pasa entonces al plasma sanguíneo por reabsorción. O bien, por gradientes de concentración permitimos entonces que el calcio entre al interior de las células, ¿cierto?, de los túbulos en el asa de Henle, y aquí entonces por una ATPasa de intercambio calcio-sodio permite entonces que nosotros intercambiemos 3 moléculas de sodio que entran a la célula del asa de Henle y sale calcio básicamente. En esa forma nosotros movemos el calcio en el asa de Henle para tenerlo entonces dentro de las concentraciones normales. Ese mecanismo de acoplamiento en la rama ascendente del asa de Henle depende ¿de qué? De la diferencia de potencial positivo en el lumen. ¿Qué quiere decir? Esa concentración de cargas que aparecen aquí
generada por esos cotransportadores sodio, potasio, cloro, que es la bomba, dijimos, que arrastra electrolitos de reabsorción. Este potencial positivo dirige la reabsorción de cationes divalentes como el calcio, ya que las cargas negativas se van a repeler entonces. En esa forma nosotros, en esta rama gruesa del asa ascendente del asa de Henle, reabsorbemos ese 25%. Dijimos que ese acoplamiento de reabsorción calcio-sodio en la rama gruesa tiene consecuencia importante por acción de los diuréticos, de tal manera que esos diuréticos de asa, como la furoxemida, pues van a inhibir ¿quién? La reabsorción de sodio, junto con ello la de calcio generalmente. De tal manera que ese mecanismo es la inhibición de ¿quién? De ese cotransportador sodio, potasio, 2 cloros, y elimina ese potencial positivo del lumen, eliminando por tanto esas fuerzas impulsoras de esa bomba generalmente. ¿Para qué? Pues para inhibir esa llegada de reabsorción de sodio y de calcio. Esta acción de los diuréticos de asa, donde radica su utilidad en el tratamiento de ¿quién? Pues de hipercalcemias básicamente. De tal manera que esta es la única porción que se puede regular básicamente ¿con quién? Con diuréticos de asa para hacer que baje la concentración plasmática de calcio. En el túbulo distal dijimos entonces se reabsorbe alrededor de ese 8% y depende de qué, pues depende de la hormona paratiroidea, y dijimos también aquí en este túbulo distal actuaban los diuréticos tiacídicos, de tal manera que en ese lugar de regulación de reabsorción de calcio, el túbulo distal es el único segmento donde la reabsorción de calcio no está acoplada con la reabsorción de sodio. Y en ese túbulo distal la hormona paratiroidea va a aumentar la reabsorción de calcio vía receptores vasolaterales con activación de adenilato ciclasa, formación de AMP cíclico y acción hipocalciúrica básicamente. De tal manera que en esa forma nosotros podemos regular con estos diuréticos tiacídicos que van a aumentar la reabsorción del calcio, reduciendo entonces ¿qué? Pues la excreción por los túbulos colectores de ese calcio básicamente, usado en el tratamiento de ¿qué? De hipercalciurias idiopáticas y reduciendo la formación de cálculos generalmente renales, porque se pueden formar cálculos renales al interior de estos túbulos que obstruyen básicamente toda la formación y que a veces dan patologías de cólicos muy severos porque no se pueden hacer esos procesos de flujo continuo de líquidos y de filtración y reabsorción y secreción. De esta manera, entonces, el riñón, que filtra aproximadamente 10.000 miligramos día de calcio, el 97 al 99% se reabsorbe y solamente del 1 a 3% se elimina por orina. Factores que regulan esa reabsorción de calcio, pues dijimos menor excreción de calcio, lo hacen los aumentos de la hormona paratiroidea, disminución en el volumen del líquido extracelular, disminución de la presión arterial, aumento de fosfato plasmático, acidosis metabólicas y vitamina D activa. Y mayor excreción de calcio, ¿quién la permite? Disminución de la hormona paratiroidea, aumentos de volumen en el líquido extracelular, aumentos de presión arterial, disminución del fosfato plasmático y alcalosis metabólicas. Entonces, en todas estas situaciones nosotros también manejamos esa reabsorción de calcio. Funciones del calcio, dijimos entonces, mineralización de hueso, regula la transmisión nerviosa, muy importante, porque sin él no se pueden liberar los neurotransmisores, regulación de las glándulas endocrinas y exocrinas, interviene en la contracción de las fibras musculares, ya dijeron ustedes lisa y estriada,
regula el movimiento de todas las organelas intracelulares, participa en fenómenos de liberación de mediadores en la coagulación sanguínea, que lo vieron el semestre pasado, que algunos de esos procesos de coagulación dependen de calcio, y como segundo mensajero también en la activación de múltiples reacciones enzimáticas. Entonces, mire cómo está metido el calcio en toda la economía corporal. Calcio importante en funciones celulares ¿de qué? En la mitosis se necesita calcio, en la adhesividad a la membrana se necesita calcio, en la secreción de proteínas necesitamos calcio, en la actividad enzimática necesitamos calcio, en la conducción nerviosa y en el metabolismo de carbohidratos necesitamos calcio. Por eso es que hay que mantener calcio, porque si no, él lo saca de los dientes, lo saca del hueso en esa forma. ¿Cómo encontramos el calcio en el hueso? Pues dijimos el calcio en el hueso, básicamente el hueso tiene entonces una matriz orgánica y una matriz no orgánica. El 30% es la matriz orgánica, de ese 30% tenemos entonces fibras de colágeno en una proporción muy alta, 90-95%, tenemos proteínas no colagenasas. ¿Cuáles son? Pues osteocalcina, osteopondina, trombospondina, cialoproteínas, condroitin sulfato, ácidos hialurónicos que están formando esa parte que no es colágeno, pero que forman el entramado de la red que se calcifica básicamente. Y el 70% de esa red de matriz orgánica se calcifica con minerales. ¿Cuáles? Calcio fosfato. De tal manera que en esa matriz se mete calcio, se mete fosfato, le confieren rigidez y ese calcio y ese fosfato forman entonces este compuesto que se llama la hidroxiapatita, que es el mineral de calcio básicamente. Y el calcio y el fosfato intercambiables generalmente nacen una pequeña fracción que son cristales amorfos que pueden formar fosfato ácidos de calcio y hidratados y fosfatos triácidos de calcio también hidratados, que son los intercambiables, los que básicamente entonces se van liberando del hueso para permitir que el calcio extracelular y el fosfato extracelular estén dentro de las medidas. ¿Cómo hacemos nosotros para medir calcio total? Pues generalmente nosotros entonces tomamos una muestra de sangre y sacamos el plasma por centrifugación, pero siempre el tubo que usamos para tomar la muestra de sangre no tiene que contener nunca con EDTA. ¿Por qué? Porque ese EDTA quela, o sea, une a ese EDTA el calcio y lo puede rebajar. Siempre entonces, nunca con EDTA, citratos u oxalacetatos que interfieren y forman quelatos en eso. O lo podemos medir en suero. Además, también interfiere básicamente el torniquete y la oclusión venosa que le pongamos, los cambios posturales y el ejercicio, el estado nutricional y alteraciones en la unión a proteínas y la formación de complejos van a formar entonces también alteraciones en una muestra de calcio que nosotros tomamos. ¿Cómo se pueden hacer en el laboratorio medidas de calcio? Pues básicamente se hacen, uno muy sencillo es un análisis colorimétrico, en donde ya le venden a uno un kit básicamente que tiene complejos con ortocresoftalina y se mide, entonces echa uno goticas, viene un protocolo especial, pero echa unos goticas de suero de plasma. Tiene unos colorantes específicos que los puede leer uno en un espectrofotómetro a 580 nanómetros y generalmente, o también algunos kits tienen arsenato 3 que puede medirse a 650 nanómetros en un espectrofotómetro y que se pueden hacer. Pero ya eso eran las primeras medidas, pero ya pues básicamente hay equipos más robustos, está la fluorescencia, de tal manera que puede dar un complejo de fluorescencia
con calceína cálcica en el medio alcalino que da coloración fluorescente y que emite esa fluoración y que se puede medir entonces en un fluorómetro a 525 nanómetros. O también se pueden hacer potitulación, que es entonces poner la muestra y empezar entonces a hacer una titulación de punto final gota a gota que se puede medir con EDTA. Y hay otro equipo mucho más robusto que es la absorción atómica, que es un método de referencia de un cátodo de luz que emite esa reabsorción atómica. Generalmente es una llama de aire con acetileno, pues ya son estándares de estroncio que se tienen que medir, pero son medidas mucho más robustas que se usan casi siempre para, más que todo, investigación. El calcio total generalmente puede estar alterado por mecanismos homeostáticos que responden a cambio de concentraciones de proteínas del pH. Si no podemos medir el calcio iónico en un laboratorio, pues se puede hacer una corrección de ese calcio, como midiendo entonces con una medida de calcio total en función de quién, de la concentración del albúmina. De tal manera que esta es una fórmula de cómo se puede hacer la corrección de calcio, la concentración de calcio corregida, midiendo la concentración de albúmina, y va a ser igual entonces a la concentración de calcio en el plasma sanguíneo en miligramos por decilitro, más la concentración de albúmina, que es un factor de corrección, que es 0,8, multiplicado por ¿quién? Por 4 menos la concentración de albúmina en gramos por decilitro. Estas fórmulas generalmente las usan para hacer corrección cuando no se puede medir el calcio. No es aplicable en qué casos hacer corrección de calcio. Esa concentración de calcio corregido cerca de los límites de referencia, pues no es conveniente hacer esa corrección. Alteraciones de proteínas plasmáticas como paraproteinemias o hepatopatías, generalmente pues no se puede hacer corrección, o alteraciones de las concentraciones de citratos en transfusiones masivas o alteraciones del pH. Lo más recomendable es que les hagan una concentración de calcio iónico, que es el fundamental. ¿Quiénes interfieren o influyen también en la medida de calcio? Básicamente, pues todo lo que son los andrógenos, el calciferol o las sales de calcio activadas, el dihidrotalquisterol, las progestinas o los estrógenos y los diuréticos tiacídicos van a hacer un incremento entonces de quién, de la absorción de calcio. Y disminuciones, entonces, ¿quién lo hace? Las acetasolamidas, los corticoides y las mitramicinas. De tal manera que en esa forma nosotros podemos hacer disminuciones de calcio. ¿Cómo se mide? Ese era el calcio plasmático. El calcio ionizado, ¿cómo se mide? Se puede medir en sangre total, en plasma o suero heparinizado. Generalmente se usa 1 unidad por mililitro de heparina, que disminuye el calcio iónico en 0,04 miligramos decilitro, o en sangre entera, que es de 1 a 2% mayor. De tal manera que en esta forma se hace, pero tiene que haber una jeringa heparinizada, liofilizada, y esa se tiene que tomar en condiciones anaeróbicas. ¿Para qué? Para que se evite la alteración de la presencia en sangre venosa de ese CO2 que cambiaría el pH. Por lo tanto, entonces allí se tiene que analizar rápidamente de 15 a 30 minutos para minimizar el metabolismo de los eritrocitos en esa producción de glucólisis que termina en ácido láctico y que disminuye el pH. Esta es una medida muy importante en jeringas heparinizadas y hay que hacerlo entonces en condiciones anaeróbicas. Ese calcio iónico generalmente pues tiene estos electrodos que miden entonces con selectividad y que tienen los electrodos de referencia plata,
y cloruros de plata, básicamente, que permiten ser selectivos para que midan la concentración de calcio ionizado como referencia. Esa medida de calcio libre, pues también en estas membranas que tienen estos electrodos de membrana, pues vemos que tienen estas composiciones para que el calcio se una por aquí con ese calcio libre que aparece allí y se formen unos complejos, y en esa forma nosotros entonces podemos hacer ese intercambio orgánico de esos iones de calcio. Ese calcio iónico versus calcio total es el calcio fisiológicamente activo, el iónico. Su valor no se ve influenciado por las proteínas o los iones. Generalmente su interacción es más sencilla y se adecua más al estado del paciente. Es muy útil en pacientes que, sometidos a cirugías mayores, que han recibido sangre básicamente, que les han puesto bicarbonato, pacientes que están en cuidados intensivos, que tienen alteraciones de proteínas. En enfermedades renales es muy importante medir ese calcio iónico. Cuando hay procesos cancerosos también hay que medirlo, o diagnósticos de hipercalcemia. Hay que medir sí o sí el calcio iónico para saber cuánta cantidad hay, qué funcionalidad tiene. Estos son los valores en adulto, que varían también si es recién nacido, niño, lactante, y vemos cómo entonces cambian un poco las concentraciones dependiendo, sobre todo en los lactantes y en los recién nacidos, cómo cambian las concentraciones, y ya dijimos en adultos pues está alrededor de 8,4 a 10,20. Y el calcio libre también dijimos en los adultos es de 0,8 a 1,20 milimoles por día, y también varía dependiendo en los niños si están un niño normal, neonatos o recién nacidos. Intervalos de referencia, dijimos calcio urinario generalmente de 1,5 a 3 miligramos por decilitro hasta 300 miligramos día pueden ser normales. Pero si se aumenta la concentración de 300 miligramos día, puede ser porque haya presencia de nefropatías, porque haya escape por orina desde los riñones de calcio, lo cual va a causar cálculos renales de calcio, básicamente, cuando se aumenta digamos así, ese proceso de filtración. Se mide en orina de 24 horas. ¿Por qué? Porque ahí se va a medir qué tanto se absorbe, qué tanto se resorbe y qué tanto se hace por procesos de filtración. De tal manera que en la primera hora de la mañana, en ayunas también, generalmente se puede hacer con una muestra, pero hay que corregirla básicamente. Si no se puede, porque estas orinas de 24 horas son muy difíciles de conseguir, entonces en primera hora de la mañana en ayunas se puede hacer una medida y menos del 0,16 miligramos por 100 mililitros de filtrado glomerular se puede hacer. De tal manera que con esta fórmula, calcio en orina en miligramos por 100 mililitros de filtrado glomerular va a ser igual al calcio de la orina en miligramos por decilitro por la creatinina en suero sobre la creatinina en orina en miligramos por decilitro. Si eso se aumenta de esos 0,16 miligramos por 100 mililitros de filtrado glomerular, es porque se aumentó la resorción ósea por procesos osteocálcicos y van a producir cálculos renales y osteoporosis. Entonces, esos son los intervalos de referencia también por orina. ¿Qué pasa con el fosfato? Dijimos entonces, la distribución de fosfato en el líquido extracelular es menos del 1%, de tal manera que nosotros vamos a tener 85% de un total de 700 gramos de fosfato, el 85% está en el esqueleto, dijimos acomplejado con calcio, formando esos hidroxiapatitas, y el 15% está en tejidos blancos. Pueden formarse fosfatos orgánicos o más inorgánicos generalmente, que es el que se mide
y en el interior de las células sanguíneas. ¿Cómo encontramos el fosfato? El fosfato inorgánico es una mezcla, entonces, entre tres compuestos: fosfato diácido, fosfato monoácido y fosfato iónico, y sus correspondientes ácidos, básicamente. Se mide el total de fosfatos y se expresa en miligramos de fósforo por decilitro, de tal manera que nosotros generalmente en el plasma sanguíneo pues tenemos relaciones de fosfato diácido en acidosis 1,1 con fosfato monoácido, pero a pH de 7,4 está una porción de fosfato diácido y 4 porciones de fosfato monoácido. Y en la alcalosis está la proporción 1,9. ¿Qué quiere decir? Que el fosfato monoácido está en una altísima proporción. ¿Eso para qué? Para servir como, ¿qué creen ustedes en el riñón que hacen esos fosfatos? Son buffers para transportar los hidrogeniones. Exactamente, o sea, ellos sacan acidez como acidez titulable por el riñón. Por eso entonces filtramos grandes cantidades de fosfato monoácido y lo sacamos por riñón como acidez titulable. Por eso se llama ácido titulable. Y el bófero tampón principal del riñón básicamente es el fosfato. ¿Por qué? Porque tiene un pK que actúa básicamente a esas concentraciones de pH de los túbulos renales, y por eso es que se le considera como el principal bófero tampón. De tal manera que tenemos entonces fosfato unido a cationes que pueden ser de sodio, de calcio, de magnesio en un 35%, un 10% unido a proteínas y un 55% dijimos fosfato libre. ¿Cuáles son las funciones de ese fosfato? Pues dijimos una de ellas era mineralización del hueso, de tal manera que allí lo tenemos en mineral de hidroxiapatita que la mantenemos para calcificación. Pero también hay una proporción grande donde dijimos formando la estructura de la hélice de los ácidos nucleicos, está en complejos formando entonces fosfolípidos. ¿En dónde encontramos fosfolípidos en proporciones muy altas? ¿Dónde hay fosfolípidos? En las membranas celulares. En todas las membranas celulares, ¿cierto? Unido a proteínas y en cofactores como NADP. ¿Para qué servía ese NADP? ¿Quién me quiere recordar para qué servía el NADPH? ¿Y dónde se producía? Lo vieron con la doctora Landazuri. ¿En el metabolismo de qué se produce NADPH? Chicos, dígame uno que recuerden que Creo que en el ciclo de Krebs. no. No es en el ¿Dónde ciclo se de las produce pentosas NADP? fosfato. En el ciclo de las pentosas fosfato. ¿Y para qué se usa el NADP? Lo vimos en una parte muy importante el semestre pasado en cardio, cuando hablamos del glóbulo rojo. Dígame. Para detoxificación, una parte.
Otra parte de ese NADPH se usa para hacer la síntesis de las hormonas esteroidales que vimos la clase anterior. Ese NADPH se utiliza para hacer colesterol de nuevo, por lo tanto allí necesitamos ese NADPH. Entonces es muy importante en el metabolismo celular. En el metabolismo intermediario, ¿para qué se usa fosfato? Pues para sistemas enzimáticos, porque allí tenemos todas las adenilatos ciclasas que están como segundos mensajeros. En la contracción muscular dijimos en la función neurobiológica, en el transporte de electrolitos, en el transporte de oxígeno con la hemoglobina necesitamos fosfatos. Y en el almacenamiento y transporte de energía como ATP, o sea, la moneda energética es ATP. ¿Y qué tiene el ATP? Pues una base nitrogenada, pero tiene 3 fosfatos. Entonces también lo necesitamos. Por eso es que es tan importante. ¿Cómo se mide fosfato? Pues básicamente nunca con EDTA, citratos u oxalacetatos que interfieren entonces en esos complejos de fosfomolibdato. Se puede medir en suero generalmente y el fósforo aumenta si se trata la sangre en centrífuga. Los eritrocitos contienen muchos ésteres orgánicos de fosfato que se hidrolizan liberando fosfato durante el almacenamiento, por eso hay que hacer muestras y procesarlas rápidamente y no se deben procesar muestras que estén hemolizadas porque se han roto las membranas y se ha liberado calcio. ¿Cómo se hace esa medida? Pues básicamente en un colorímetro, en un espectrofotómetro, se hacen complejos entonces con molibdato de amonio o complejos con fosfomolibdato y se pueden medir entonces a diferentes longitudes de onda dependiendo del kit que se compre. O por métodos enzimáticos, ¿qué quiere decir? Que puedo medir entonces la glucógeno fosforilasa que tiene fosfato, la fosfoglucomutasa, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que son medidas de NADPH. Entonces, mire que también para los procesos enzimáticos son muy importantes. También en los procesos de detoxificación. ¿Por qué? Porque esas purines nucleócido fosforilata y las antinas oxidasas medidas como peróxido de hidrógeno también entonces pueden hacer cromóforos y se pueden medir. Y la sucrosa fosforilasa o la fosfoglucomutasa también se pueden medir y son medidas de NADPH. Entonces, por allí lo tenemos valores, entonces en un adulto normal están entre 2,3 y 4,6 miligramos por decilitro y varía también desde el recién nacido hasta el niño normal que está entre 3,7 y 5,3. Y en orina, el fósforo en orina es muy variable. También hay que medirlo básicamente dependiendo si es una muestra normal, pero lo aconsejable es medir en orina de 24 horas y tenemos estas concentraciones de eliminación básicamente, o también se puede hacer en una orina de la mañana midiendo la concentración de fósforo en suero por la creatinina en orina sobre la de fósforo en orina por creatinina en suero. Entonces también se puede hacer en una muestra de orina, pero lo más recomendable es una muestra de 24 horas. ¿De qué depende entonces la absorción de fósforo? Dijimos, esa absorción generalmente se reabsorbe a nivel de digestión, 60-80% del fósforo que ingerimos en la dieta, principalmente en donde se hace la absorción en el yeyuno, y el resto se elimina por heces, de tal manera que de ese 100%, 30 o 50 se elimina por heces. ¿Cuáles son los mecanismos de absorción? Pues transporte pasivo y transporte activo mediante proteínas transportadoras. La absorción es similar a la del calcio, pero más lineal con la dieta básicamente, y el proceso activo generalmente está regulado por la vitamina D con un cotransporte sodio-fosfato de tipo 2B. De tal manera que hay un cotransportador regulado por vitamina D que permite la absorción de fosfato. El estímulo de absorción, ¿cuál va a ser? Pues la vitamina D activa y la ingesta de fosfato, lógicamente.
¿Y quiénes inhiben esa absorción de calcio? Pues todos aquellos alimentos que tengan quelatos, que tengan fosfatos y cationes que forman entonces con calcio y con albúmina. El fósforo generalmente ya a nivel renal, esa fosfaturia depende de la forma directa de ingesta de fosfatos y de la absorción intestinal. De tal manera que ese fosfato eliminado es muy variable, pero la fracción excretada tiene que ser igual a la fracción absorbida. De tal manera que en esa filtración glomerular, la mayoría de ese fosfato es ultrafiltrable y se filtra entonces en un 90% el fosfato unido a cationes, pero no se filtra el fosfato que está unido a proteínas. ¿Dónde se hace la mayor parte de reabsorción? Se hace entonces en el túbulo proximal y un ajuste en el distal. El 85% se reabsorbe y solamente se elimina el 15%. En el túbulo proximal, ¿cómo se hace? Pues dijimos con un cotransportador sodio-fosfato de tipo también 2B, transporte pasivo inhibido. ¿Por qué? Por la toma de fosfato y la hormona paratiroidea, o sea, la concentración de fosfato y de la hormona paratiroidea, y en el túbulo distal también se ajusta. De tal manera que depende de la hormona paratiroidea ese 70% de fosfato que se hace como reabsorción de un 100% en la parte principal del túbulo proximal, o hacia el final del túbulo proximal se reabsorbe un 15%. A nivel celular, la reabsorción de fosfato se consigue por cotransporte, dijimos, en la membrana luminal del túbulo proximal, similar a la reabsorción de glucosa. Y la reabsorción de fosfato es saturable también cuando se sobrepasa la tasa máxima de filtración. De tal manera que cuando se causa ese transporte máximo de fosfato, el fosfato no se haya reabsorbido y se excreta básicamente. ¿Mediado por quién? Entonces dijimos por esa hormona paratiroidea. De tal manera que esa hormona paratiroidea regula la absorción de fosfato en el túbulo proximal al inhibir el cotransporte de sodio por fosfato y por lo tanto disminuye ese transporte máximo. Esta hormona paratiroidea inhibe la reabsorción de fosfato y produce fosfaturia. ¿Por qué? Porque aumenta el AMP cíclico urinario básicamente. Y un defecto en los receptores de proteínas G o complejos adenilato ciclasa producen trastornos hereditarios llamados pseudohipoparatiroidismo, que también entonces son trastornos de esas células renales con resistencia a hormona paratiroidea, que disminuyen entonces ese fosfato y el AMP cíclicos urinarios. De tal manera que en esa forma también se hace ese manejo renal de fosfato. Factores que regulan la excreción renal de fosfato, dijimos, pues está controlado sobre todo por un mecanismo de exceso de flujo. Si se disminuye el filtrado glomerular, se reabsorbe también ese filtrado. Transporte máximo normal para reabsorber fosfatos en los túbulos renales de 0,1 milimoles por minuto, y van a aumentar entonces se excreta en exceso cuando aumenta la tasa de filtración. De tal manera que con eso se regulan entonces eso. En esa forma nosotros entonces filtramos alrededor de 6.500 miligramos por día, de los cuales 5.720 se reabsorben y aproximadamente el 12% se elimina por orina. En esa forma nosotros manejamos el calcio. ¿Cómo es esa homeostasis de calcio? Ese metabolismo de calcio y fósforo están estrechamente relacionados. Esa homeostasis para mantener la concentración extracelular de calcio generalmente se hace mineral de calcio y de fosfato. ¿A qué depende? Depende del efecto neto de la formación, resorción ósea, de la absorción intestinal, de la reabsorción y pérdida renal. Esa regulación hormonal
¿A qué se debe? Pues a la liberación de la hormona paratiroidea, a la vitamina D activa y a la calcitonina. De tal manera que tanto calcio como fosfato, que son sales insolubles, generalmente pues van a estar regulados por el límite de absorción, por la velocidad de formación ósea y resorción ósea, porque si no van a producir cálculos en tejidos blandos como patología. Regulación de calcio y fosfato manejada entonces en el líquido extracelular por reabsorción, por los riñones, por la resorción ósea y en el hígado por la habilitación de la vitamina D para que sea activa. De tal manera que con estas concentraciones nosotros podemos habilitar que la vitamina D meta calcio al hueso, que concentraciones normales pues produzcan entonces en la glándula paratiroidea secreción de hormona paratiroidea que va a meter también calcio al hueso, o regulación en hipercalcemia de la secreción de calcitonina para permitir que no salga calcio, o en hipocalcemia la glándula paratiroidea va a hacer liberación entonces de hormona paratiroidea. De tal manera que en esta forma nosotros regulamos calcio y fosfato. Esa regulación de calcio y de fosfato, pues dijimos la homeostasis depende de ¿qué? De la vitamina D, de la hormona paratiroidea, de la calcitonina, y tenemos inhibidores de la resorción ósea, que son la calcitonina y los bisfosfonatos. Fármacos muy diferentes disminuyen la acción de osteoclastos y la resorción ósea. Entonces, en esa forma nosotros regulamos la homeostasis del calcio básicamente. La cinética del calcio y del fósforo, dijimos también, depende entonces de quién, de la reabsorción intestino por la vitamina D, del control de absorción renal por la hormona paratiroidea y la calcitonina, liberación desde el hueso por la hormona paratiroidea y la calcitonina. De tal manera que en esta forma nosotros el nivel de calcio lo controlamos directamente con la calcitonina y la hormona paratiroidea que aumenta el calcio en el plasma, calcitonina que lo disminuye en plasma, y en forma indirecta, dijimos, mediada por la vitamina D, que aumenta la absorción de calcio y por lo tanto aumenta la llegada de calcio al plasma sanguíneo. Niveles plasmáticos entonces que permiten o que se aumenten o se disminuyan las hormonas que regulan estas concentraciones de calcio. ¿Qué es la hormona paratiroidea? Dijimos, son dos glándulas endocrinas situadas en el cuello. Aquí las tenemos, las hormonas paratiroideas, glándulas endocrinas que están como en la superficie de esa glándula tiroides. Básicamente es un péptido que tiene 84 aminoácidos. La actividad biológica solamente son cuando se corta, queda un residuo de 34 aminoácidos en la parte del amino terminal, y esos valores de hormona paratiroidea están entre 10 y 55 picogramos por mililitro generalmente. De tal manera que dependiendo de la concentración de calcio, nosotros hacemos un feedback de liberación de hormona paratiroidea y al contrario. Entonces, hormona paratiroidea que aumenta el calcio, calcio aumentado, hacen un feedback negativo disminuyendo hormona paratiroidea. ¿Qué tenemos entonces? Nosotros tenemos que dependiendo de la concentración de calcio, pues tenemos entonces calcio que está almacenado en vesículas, en las glándulas paratiroides, y entonces allí tenemos estos sensores que son receptores de calcio que sienten entonces la concentración de calcio y que en esta forma nosotros estos sensores nos permiten liberar entonces esa hormona paratiroidea de la glándula. Otros reguladores de hormona paratiroidea son el calcitriol, su elevación reduce la secreción de hormona paratiroidea, el fosfato, que su elevación aumenta la secreción de hormona paratiroidea,
y magnesio elevado reduce la hormona paratiroidea y magnesio disminuido aumenta su secreción. Hormona paratiroidea y riñón, ¿qué hace? Pues en el túbulo proximal también es otra regulación dependiendo de la fosfaturia, del bicarbonato que haya, de la estimulación, de la segunda hidroxilación de la vitamina D. También entonces depende ese manejo de calcio fosfato en el riñón y en el asa de Henle y en el túbulo proximal se estimula la reabsorción del 35% de calcio filtrado. El 60% del calcio filtrado, dijimos, se reabsorbe en el túbulo proximal independiente de la hormona paratiroidea. En el hueso que tenemos, pues básicamente en los procesos de acidosis, digamos así, pues se hace entonces una liberación, lo mismo, entra glucosa que entonces termina en CO2, se produce entonces unión, se produce ácido carbónico que por acción de la anhidrasa carbónica produce bicarbonato, protones de hidrógeno, entonces que hacen acidez gastados por ATP, acidez en el metabolismo y acidez en el metabolismo óseo que comienza a liberar ese calcio que está como fosfatos de calcio y que sale al plasma sanguíneo, como resorción básicamente. Entonces allí tenemos receptores en los osteoblastos, tenemos estimulación de la célula RANK, que generalmente son ligandos activadores por esos receptores nucleares kappa, generalmente, que a su vez estimulan los osteoclastos, administración continua estimulada por resorción ósea o administración intermitente estimulada por formación ósea. De tal manera que en esa forma nosotros podemos entonces liberar calcio del hueso si el organismo así lo requiere. La vitamina D, dijimos entonces, proviene generalmente, vitamina D que proviene entonces de derivados del colesterol, pero que básicamente el sol hace que ese 7-dihidrocolesterol por acción del sol se convierta en vitamina D3 o que la podamos consumir de alimentos como vitamina D2 o vitamina D3 y que en el hígado generalmente entonces esa vitamina D3 hace una primera hidroxilación y se forma el 25-hidroxi vitamina D3, pero que en el riñón entonces por acción de la hormona paratiroidea se forma la 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D3 activa. Concentraciones de vitamina D activa de 30 a 74 nanogramos por decilitro, pero les garantizo que si nosotros en este momento nos medimos la vitamina D, la tenemos bajita. Entonces hay que asolearnos, hay que decir y salir al sol para recibir rayos de sol y hacer vitamina D activa para que se produzcan esas hidroxilaciones de ese derivado del colesterol. Acciones de la vitamina D, dijimos, aumenta la absorción intestinal de calcio y en menor proporción la de fosfato, favorece la mineralización ósea y la disponibilidad de calcio y fosfato, estimula la diferenciación de osteoclastos, favoreciendo la resorción ósea. De tal manera que en las deficiencias nosotros podemos tener osteoporosis, que es la que se instala básicamente en la etapa adulta. Podemos tener osteomalacia, que es una enfermedad que debilita los huesos en los adultos y que es similar al raquitismo, y empezamos con osteomalacia y terminamos con osteoporosis generalmente. Una mala nutrición de vitamina D también puede estar ligada a muchas enfermedades crónicas, como cánceres en todos los órganos, dolores crónicos, debilidades, fatigas, enfermedades autoinmunes como esclerosis o diabetes tipo 1, elevación de la presión arterial, enfermedades mentales también van a estar generalmente asociadas a esa deficiencia
de calcio fosfato porque no tenemos vitamina D, y entonces allí también en todos estos procesos interviene esa vitamina D que permite la absorción de calcio y de fosfato. Esa calcitonina, dijimos entonces, es una hormona peptídica básicamente lineal compuesta de 32 aminoácidos que intervienen en la regulación del metabolismo de calcio y fósforo, dijimos. La función consiste en la reducción de los niveles séricos de calcio sanguíneo, oponiéndose a la acción contraria de lo que hace la hormona paratiroide. Específicamente afecta los niveles sanguíneos de calcio en 4 formas. Inhibe la absorción intestinal de calcio, inhibe la resorción ósea, inhibe la reabsorción de fosfato a nivel de los túbulos renales y aumenta la excreción de calcio y magnesio por los riñones. Calcitonina que tiene valores normales de 10 picogramos por mililitro. Mire que no son muchas las concentraciones de estas hormonas que se hacen. ¿Cuáles son las patologías de deficiencias de calcio y de fosfato? Pues son las hipos y las hiper. De tal manera que aquí tenemos la hipercalcemia, que se define como valores bajos de calcio causadas ¿por qué? Por patologías endocrinas, por hiperparatiroidismo primario o producidas por cánceres, tipos cánceres humorales, cáncer metastásicos, mielomas, que causan más o menos un 99% o 90% de estas hipercalcemias. El hiperparatiroidismo primario suele presentar hormona paratiroidea elevada con hipercalcemia generalmente, a menudo es asintomático o con clínica muy leve que pasa desapercibida generalmente. Causas de hipercalcemia pueden ser anormalidades en la glándula paratiroides. ¿Por qué? Porque hay un efecto adverso al uso de litio que generalmente se le da a pacientes que tienen trastornos mentales, hiperparatiroidismo por neoplasias. Entonces se puede afectar esa secreción de la hormona paratiroidea y producir hipercalcemias. También tumores, dijimos, desórdenes en el metabolismo de la vitamina D, fallas renales por intoxicación por aluminio, por hiperparatiroidismo secundario o en el síndrome de Burnett. Se pueden producir entonces fallas que van a llevar a hipercalcemia porque no se puede manejar el calcio renal. O alteraciones en el metabolismo óseo generalmente porque hay hiperparatiroidismo por tiacídicos, por mielomas, por intoxicaciones por vitamina A, inmovilización prolongada o en enfermedad de Piaget. De tal manera que se pueden producir hipercalcemias básicamente. Los síntomas de esas hipercalcemias, pues en el sistema nervioso hay desórdenes mentales, dificultades cognitivas, depresiones, confusiones, estupor, coma, calcificaciones corneales generalmente que pueden desencadenan hasta en suicidio. En el sistema neuromuscular pues va a haber cansancio, fatigas, mialgias, descenso en la función de los músculos respiratorios. En el sistema renal pues pueden producir nefrolitiasis, diabetes insípida nefrogénica o puede haber deshidrataciones básicamente. A nivel gastrointestinal produce náuseas, vómitos, anorexia, estreñimiento, dolor abdominal, aún pancreatitis muchas veces o úlceras pépticas. En el sistema esquelético se pueden producir osteoporosis, artritis, dolores óseos, resorción, básicamente quistes también se pueden producir. Y en el sistema cardiovascular pues pueden producir hipertensión, calcificaciones vasculares, hipertrofia miocárdica, acortamiento del intervalo QT, arritmias cardíacas pueden producir. Entonces mire cómo esas hipocalcemias, si no se maneja bien el calcio, pues pueden afectar. Los tratamientos generalmente, pues esa hipercalcemia es disminuir los niveles de calcio en sangre
y en segunda instancia buscar y tratar la causa subyacente de por qué se está haciendo. ¿Cómo se hace? Pues básicamente una rehidratación que deben usarse diuréticos para evitar sobrecargas de volumen que podrían llevar a una insuficiencia cardíaca aguda. Se pueden usar bifosfonatos o calcitonina y el uso de esos bifosfonatos o calcitonina se emplean en fases tardías generalmente por la deshidratación. Las hipocalcemias, pues dijimos entonces, son trastornos hidroelectrolíticos con un calcio menor de 2.1 u 8.5 y presentan también efectos. La hipocalcemia es de dos tipos principales: por reducción de calcio ionizado o por deficiencia de la acción de la hormona paratiroidea, o bien por insuficiente secreción o alteración de la respuesta al órgano diana básicamente. Las causas ahí la tenemos: déficit de vitamina D, transfusiones masivas de sangre, pancreatitis, hipomagnesemia. Tenemos tratamientos con diuréticos, hiperfosfatemia, hipomagnesemias, hipoalbuminemias o alcoholismo. También pueden alterar entonces esa concentración de calcio. Manifestaciones las tenemos también de todos tipos: hiperexcitabilidad neuromuscular, parestesias, espasmos corporales, generalmente irritabilidad. Tenemos también comisuras generalmente en la parte facial o de los labios, básicamente. En los casos graves se puede observar convulsiones, tetáneas, y en el electrocardiograma se aprecian prolongaciones de los segmentos ST y el intervalo QT. Entonces mire que también alteraciones altas o bajas pueden alterar el ritmo cardíaco. Los tratamientos, pues básicamente, se emplean también gluconatos cálcicos disueltos en suero, glucosados generalmente, gluconatos cálcicos al 10% a partir en 10 minutos seguidos, si fuera necesario, de infusión continua de 1 litro de suero, de tal manera que se pueden entonces también tratar o con carbonatos de calcio o con esos gluconatos cálcicos para hacer que estas concentraciones de calcio regresen al humano. Esas hipofosfatemias también pues son niveles de calcio plasmático bajo. Pueden ser leve cuando está de 2.5 miligramos a 2.5, moderada cuando están de 1 a 2 miligramos y grave cuando está de 1 miligramo. De tal manera que la incidencia varía entre 0,2 a 2.2% en pacientes adultos hospitalizados y pueden variar en un 20 o 40% en pacientes en estado crítico. De tal manera que allí tenemos entonces esos aumentos de la captación intracelular de fosfatos, pues tenemos entonces por administración de glucosas, por alimentaciones parenterales, por el síndrome de realimentación, por el síndrome de hueso hambriento o en alcalosis básicamente respiratorias metabólicas o por medicamentos que pueden alterar generalmente o que se usan en estados de ansiedad, choque de calor, septicemias, comas hepáticos o intoxicación por salicitar. Esa reducción de la absorción intestinal de fosfatos pues puede ser causada por deficiencia dietética, por consumo de antiácidos básicamente, por vómitos o succión intestinal prolongada, por el síndrome de mala absorción o por deficiencia de la vitamina D. De tal manera que también ese calcio a nivel renal se puede manejar entonces básicamente dependiendo por un manejo por tubulopatía renal cuando hay una, digamos así, una acidosis tubular renal distal en el síndrome de Fanconi o cuando hay alteración del metabolismo de la vitamina D, cuando hay raquitismo, deficiencia de vitamina D o efectos de fosfatemia
ninas básicamente en osteomalasias, en raquitismos y básicamente en raquitismos hipofosfatémicos. O también se pueden haber pérdidas renales de fosfato en acidosis metabólica, en recuperación de cetoacidosis causada por diabetes mellitus tipo 2 o en expansión del volumen plasmático. De tal manera que puede haber hipofosfatemia en todas estas alteraciones de estos metabolitos. Hipofosfatemia generalmente leve también se corrige con solamente quitando los factores condicionantes. En esa causa se corrige y se puede usar básicamente con usos orales de leche o algunos productos que tengan calcio en los niños con raquitismo ligado al cromosoma X, pues básicamente se recomienda de 30 a 90% miligramos kilogramos día, en promedio 60, repartido en 4 tomas, esas ingestas orales de lácteos que básicamente tienen, o se pueden corregir por vía venosa generalmente, administrando entonces en periodos secuenciales de 6 horas, dosis entonces de esos medicamentos. Otro ion importante es el magnesio, de tal manera que el magnesio es el catión más importante, 90% es intracelular junto con el potasio, es un depósito corporal en hueso y músculo y única fuente es la dieta básicamente. La absorción intestinal es con cotransporte saturable y difusión pasiva básicamente. En sangre se distribuye de manera similar al calcio, de tal manera que lo podemos encontrar 63% ionizado, que es el biológicamente activo, 30% unido a proteínas, 14% formando complejos con citratos u oxalacetatos. Alteraciones de magnesio ionizado producen manifestaciones clínicas. Se estima que este magnesio corporal contribuye a unos 1000 milimoles que equivalen a 22.66 gramos. El 99% del magnesio corporal total está localizado en el compartimiento intracelular y dijimos, de dicho total, el 60% está localizado en el hueso, el 20% en el músculo y el 20% en otros tejidos. La translocación de magnesio del compartimiento intracelular al extracelular se realiza de manera lenta durante varias semanas y solo el 1% del magnesio corporal está ubicado en el líquido extracelular. Concentraciones dijimos entre 0,75 y 0,95 milimoles por litro o 1,5, 1,9 miliequivalentes por litro o 1,7, 2,2 miligramos por decilitro. Esa homeostasis de magnesio depende del equilibrio entre la absorción y la excreción renal. Y la hipomagnesemia se define como una concentración plasmática menor a 1% en miligramos por decilitro. Funciones de magnesio esencial ¿para qué? Para la transferencia, almacenamiento y utilización de la energía como regulador y catalizador de más de 300 sistemas enzimáticos son dependientes de magnesio. Enzimas que requieren magnesio para poder estar activas fisiológicamente en el metabolismo. Esenciales en todas esas enzimas, incluyendo las que hacen transferencias de fosfato. Todas las reacciones que requieren de ATP necesitan de magnesio y cada paso relacionado con la replicación y la transcripción del ADN y la transducción a síntesis de proteínas requieren de magnesio para su metabolismo. La fisiología, pues una dieta promedio normal se ingieren 360 miligramos. El requerimiento diario de magnesio está entre 0,15 y 20 milimoles por kilogramo y las entradas frecuentes pues ya las vemos que básicamente están en todos los alimentos, chocolate, legumbres, vegetales, carnes, mariscos y lo habitual es que nosotros comamos una dieta variada para poderlo hacer.
¿Absorbida dónde? En el tracto gastrointestinal, en donde se absorbe yeyuno proximal y el íleo, y alrededor del 40% de ese magnesio también son secretados en el intestino, y de ellos solamente 24 miligramos son reabsorbidos en el colon o en el recto. Entonces, en esa forma nosotros hacemos absorción de magnesio también. ¿Cómo se maneja el magnesio? 80% del magnesio en el plasma es filtrado por los glomérulos, por el túbulo, por filtración glomerular. En el túbulo proximal generalmente el 30%, un pequeño porcentaje en comparación con el calcio y el sodio y el fosfato, que es mucho más alto, pero se reabsorbe en el túbulo proximal un 30%, y también el lugar de reabsorción de magnesio es la rama ascendente gruesa, que aquí sí se reabsorbe una gran cantidad, el 60% se reabsorbe, que depende también de esos diuréticos de asa, básicamente como la furoxemida, para manejar esa absorción de magnesio. Y también entonces está en el túbulo distal, el 5% se puede reabsorber de magnesio. En ese asa de Henle dijimos esa reabsorción con el calcio de manera pasiva a través de la vía paracelular, y la fuerza impulsora de esta reabsorción es el gradiente electroquímico generado por la bomba sodio-potasio 2 cloros básicamente. Y la paracelelina 1, también conocida como claudina 16, ha sido identificada como esa proteína constituyente de estas uniones intercelulares que aparecen entonces allí en esos túbulos. La hipomagnesemia puede producir una variedad de anormalidades metabólicas y consecuencias clínicas. Generalmente pueden resultar por desequilibrios intestinal y de la excreción renal, y generalmente la hipomagnesemia puede ir acompañada de arritmias cardiovasculares por hipofosfatemia secundaria. Si no se conoce y se trata, puede ser fatal esta hipofosfatemia. Con eso, entonces quedamos en que vimos calcio, fosfato, magnesio. Vuelvo y le recuerdo otra vez que solamente hasta las hormonas de la glándula suprarrenal entran, que es la clase pasada, entran en el examen. Estas otras entran para el segundo parcial. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Gracias, doctora. Por mi parte, no. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Estén muy bien, feliz día. Doctora.